Hola, buen día. Bueno, vamos a comenzar con la primer parte del trabajo práctico número 3 de matrices, sistemas de ecuaciones lineales y determinantes. Bien, vamos a entonces indicar en esta práctica que van a resolver todos los ejercicios excepto el ejercicio 13C y el ejercicio 24 completo. Esos no se hacen. Todos los demás traten de resolverlos. Bien, vamos a recordar que una matriz, ¿sí?, de orden m por n, a coeficientes en k, donde k es el cuerpo de los complejos reales o racionales, es un cuadro, ¿sí?, como ven acá, de m filas por n columnas. Y usamos entonces la notación entre paréntesis a y j, ¿sí?, para designar a dicha matriz, donde i va a variar desde 1 hasta m y j desde 1 hasta n. Y a y j va a ser el elemento de la matriz A que va a ocupar entonces la fila i y la columna j. Además, si m es igual a n, tenemos una matriz cuadrada de orden n y la anotamos de esta forma. Entonces, vamos a ver para el ejercicio 1, queremos dar ejemplos de matrices, en este caso de orden 3, o sea que son matrices cuadradas de 3 filas por 3 columnas, y bueno, que verifiquen ciertas condiciones. En el caso del inciso I, por ejemplo, estamos queriendo que se cumpla la condición de que el elemento AIJ más el elemento AJI valga 1, donde I va a tomar los valores 1, 2 y 3 y J también. La matriz es cuadrada de orden 3 por 3, de orden 3. Entonces, lo que se hace en este caso es ir viendo todas las posibilidades, todas las posibles combinaciones de I con J. Por ejemplo, si I toma el valor 1 y J toma el valor 1, ¿qué tiene que pasar? El elemento sería A11 más A11 tiene que valer 1. En este caso nos queda que A tiene que valer 1/2 y ese valor va a ser fijo, o sea, no es que yo puedo cambiarlo porque la condición está impuesta. Pero después, por ejemplo, si I vale 1 y J vale 2, ahí ya vamos a tener que el elemento A12 más el elemento A21 de la matriz tiene que dar 1. Entonces ahí sí nosotros podemos, como A12 no es el mismo que A21, ¿sí? Lo que vamos a poder es dar cualquier par de valores para A12 y A21 tales que esa suma me dé 1. Bueno, en este caso yo elegí el 2 y el menos 1, ¿sí? Entonces uno lo que hace es ir completando a la matriz, ¿sí?, donde esta matriz es de orden 3, y ya por ejemplo tenemos el elemento A11, dijimos que va a valer 1/2, ¿sí?, por esta condición. Entonces acá ponemos 1/2. Después, ya tenemos o sea, el ejemplo que elegimos para el elemento A12 y el A21. Entonces los vamos ubicando en sus lugares. Dije, por ejemplo, que el A12 tiene que ser 2 y el A21 menos 1. Acá ustedes pueden poner cualquier par de valores tales que su suma me dé 1. Y así seguimos. Por ejemplo, si tenemos que I vale 1 y J vale 3, entonces es la suma, ¿sí?, de el elemento A13 con el elemento A31, me tiene que dar 1, y acá elegí otros dos valores para los cuales su suma me da 1, ¿sí?, 1/2 y 1/2. Entonces, en el lugar en el lugar 1,3 y en el lugar 3,1 vamos a poner 1/2, 1/2. Entonces estos son los que vemos acá, por ejemplo, ¿ven? Este es el lugar, el valor 1/2 está en la fila 1, columna 3, y el valor 1/2 está en la fila 3, columna 1. Y después se van a empezar a repetir, porque ahora, si I toma el valor 2 y J toma el valor 1, entonces tenemos que el elemento A21 más el A12 tiene que dar 1, pero eso ya lo vimos porque ya habíamos visto
que A12 más A21 también tenía que dar 1, así que utilizamos estos dos elementos, ¿sí? Para este caso. Después, cuando I vale 2 y J vale 2, ahí ya tenemos, otra vez, nos pasa como en el caso 1,1, ¿sí? Tenemos A22 más A22 tiene que valer 1, o sea que dos veces A22 tiene que valer 1, por lo tanto se desprende que A22 tiene que ser un medio, lo mismo que nos pasaba con el A11, ¿sí? Entonces acá está el elemento A22, un medio. Y después seguimos con, si I vale 2 y J vale 3, ¿qué hacemos? Acá reemplazamos A23, ¿sí? Y reemplazamos a J ahí por 2 y a J por 3, tenemos el A23 más el A32, eso también me tiene que dar 1, así que ahí elijo también un par de valores para los cuales su suma me da 1. Por ejemplo, el 3 menos 2, ¿sí? Hay infinidad de valores que ustedes pueden elegir, tales que su suma me dé 1, ¿sí? Bueno, yo elegí el 3 menos 2, entonces son los que ubiqué aquí. Es decir, A23 vale 3 y A32 vale menos 2. Cuando yo los sumo, su suma da 1, así que se respeta la condición. Cuando pasamos a que I valga 3 y J valga 1, se nos vuelve a repetir porque es el tercer caso que tenemos acá, así que ya tenemos los elementos. A31 vale un medio y A13 un medio, así que no tenemos que hacer nada. Lo mismo va a pasar con el 3,2, cuando I vale 3 y J valga 2, se nos repite el caso de 2,3, así que ya lo tenemos. A3,2 vale menos 2 y A2,3 vale 3, así que no tenemos que hacer nada. Y por último, si nos queda que si I vale 3 y J vale 3, ahí su suma también tiene que dar 1, nos pasa como en el caso del 1,1 o del 2,2, ¿sí? Cuando I es igual a J, el valor entonces de los elementos de la diagonal sí o sí va a ser fijo y nos va a dar un medio en los tres casos. Bien, y acá tenemos la matriz. Entonces vamos recorriendo, ¿sí?, los valores de I y J, donde I puede valer desde 1 hasta 3, lo mismo J, ¿sí? Tenemos entonces la matriz cuadrada de orden 3. Bien, ahora por ejemplo en el inciso 3i del ejercicio 1a, todavía estamos en el 1a, lo que quería es que veamos el símbolo este de sumatoria. Nosotros tenemos que dar ejemplos de matrices también de orden 3, pero que cumplan la condición de que la suma, desde i igual a 1 hasta 3, de los elementos a y i, me dé 0. ¿Qué me están queriendo decir? Por ejemplo, si reemplazo a i por un 1, es que tengo el elemento a11, más, ahora reemplazo a i por 2, tengo el elemento A22, reemplazo i por 3, tengo el elemento A33. Estos son los elementos, ¿sí?, de la diagonal principal de una matriz cuadrada de orden 3, en este caso. Bueno, entonces tengo que encontrar, ¿sí?, tres valores para los cuales su suma sea 0. Y esos van a ser los valores que voy a poner en la diagonal de mi matriz. Este no lo tengo hecho, pero les damos esta ayuda. Entonces, tomando por ejemplo que A11 valga 0, A22 valga menos 2 y A33 2, ahí ya tenemos que se cumple la condición. Y los demás elementos, los que no están en la diagonal principal, pueden tomar cualquier valor en el cuerpo K, el que ustedes quieran. La cosa es que pongan un ejemplo sobre eso, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar al 1b. El 1b2i, debemos construir una matriz, bueno, la llamamos B, de orden 3, que cumpla simultáneamente estas dos condiciones. Bueno, la primera condición es que bij menos bji sea igual a 0 cuando i es distinto de j, o sea que estamos hablando de los elementos que no están en la diagonal principal. Entonces, lo que se puede ver es que, por ejemplo, el b12 menos el b21 me tiene que dar 0, es decir, este elemento menos este, ¿sí?, tiene que dar 0. O lo mismo podemos decir
que estos elementos tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, la condición para los elementos que no están en la diagonal principal es que el BIJ sea igual al BJI. Es decir, el B12 tiene que ser igual al B21, el B13 tiene que ser igual al B31, el B23 tiene que ser igual al B32 y hasta ahí. Porque la otra condición es que si I es igual a J, o sea, ahí estamos hablando de los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Esos elementos tienen que ser 0. Entonces, el B11 tiene que ser 0, el B22 tiene que ser 0 y el B33 tiene que ser 0. Esa sería la condición. Así que acá vemos, bueno, acá un ejemplo de una matriz que cumple esas dos condiciones. ¿Ven? Estos elementos en violeta tienen que ser iguales, ¿sí? Por la primera condición. Tomamos, por ejemplo, el 1, 1. Después estos que están acá en celeste también tienen que ser iguales. El B13 tiene que ser igual al B31, o sea que puse menos 1, menos 1. El B23 tiene que ser el B32, así que puse un 5, 5. O sea, ustedes pueden dar el ejemplo que quieran, pero sí lo que se va a mantener en cualquier ejemplo que pongan es que los elementos de la diagonal tienen que ser todos 0, por la segunda condición. Bien, vamos a ver ahora el ejercicio 3. Tenemos 3 matrices, ahí vamos a ver que no son todas del mismo orden. La matriz A es de orden 2 por 3, o sea, 2 filas, 3 columnas. La matriz B y la matriz C son de orden 3 por 2, 3 filas por 2 columnas. Bueno, y vamos a querer calcular el producto de A con B más C, ¿sí? A por B más C vamos a querer hacer. Entonces, primero vamos por partes. Realizamos la suma de B con C. ¿Es posible realizar esta suma? Sí, porque las dos matrices son del mismo orden, de orden 3 por 2. Entonces, bueno, ¿cómo sumamos? El elemento, vamos elemento a elemento. En el lugar 1, 1, vemos que el elemento de la matriz B es un 1 y el elemento de la matriz C es un 2, así que hacemos 1 más 2, 3. Y así vamos elemento a elemento, ¿sí? O sea, el elemento 1, 2 de la matriz B es el 2, el elemento 1, 2 de la matriz C es otro 2, así que 2 más 2, 4. Y bueno, y así queda la matriz, ¿sí? La matriz suma. Tienen que ir elemento a elemento sumando. Bien, después vamos a ver que yo tengo ahora que hacer una multiplicación, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar la matriz A por la matriz B más C, que es la que obtuvimos acá. Bueno, tenemos que tener cuidado con los órdenes de esas matrices que vamos a multiplicar, ¿sí? Porque no siempre es posible realizar el producto. ¿Qué tiene que pasar para que pueda realizar el producto? El número de columnas, perdón, el número de columnas de la primer matriz que voy a multiplicar tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz que voy a multiplicar, ¿sí? Entonces, en este caso es posible hacer el producto. ¿Por qué? Porque A es una matriz de orden 2 por 3, ¿ven? Es 2 filas, 3 columnas. Y B más C es una matriz de orden 3 por 2, porque es de 3 filas por 2 columnas. Así que, entonces, en este caso es posible realizar el producto de A con B más C. ¿Por qué? Porque se cumple la condición. ¿Y qué nos va a dar ese producto? Nos va a dar otra matriz, pero esa matriz va a ser de orden 2 por 2. ¿Sí? Una matriz cuadrada de orden 2 en realidad. Ahora vamos a ver cómo nos queda. Bueno, vamos a ver con cuidado cómo hacemos un producto de matrices, ¿sí? ¿Qué va a ser el producto de esta matriz? ¿Sí? Va a ser una matriz con coeficientes que le llamamos D y J, con I que va a valer 1 y 2, y J también 1 y 2, ¿sí? Una matriz cuadrada de orden 2. Y lo que se hace es multiplicar cada elemento de la fila I de A por cada elemento de la columna J de B más C y sumar esos productos, ¿sí? Ahora vamos a ver con el ejemplo cómo funciona el producto. Bien, entonces acá pusimos la matriz A
y acá la matriz B más C. Y vamos a realizar este producto. Entonces, para obtener el elemento, ¿sí?, del producto que está en la fila 1 y columna 1, o sea, el elemento D11 le llamamos, lo que se hace es multiplicar cada elemento de la primer fila de A por cada elemento de la primer columna de B más C y sumar esos productos, como vemos acá. Entonces, tenemos 1 por 3, menos 4 por 0, 2 por 6, y lo sumamos, ¿sí? Después, para obtener el elemento 1, 2, el que ocupa en la fila 1, columna 2, ¿sí?, que le llamamos D12, vamos a entonces tomar a la primer fila de A, cada elemento de la primer fila de A va a ser multiplicado por cada elemento de la segunda columna de B más C y los vamos a sumar. Entonces nos queda 1 por 4, menos 4 por 2, 2 por 1. Y ahí ubicamos el elemento D12, que es el producto, ¿no? Después, vamos a tener, para obtener el elemento 2,1, o sea, el que va a quedar en la fila 2, columna 1, tomamos los elementos de la segunda fila de A y los vamos a multiplicar por los elementos de la primera columna de B más C y los sumamos. ¿Ven? Por eso nos queda menos 1 por 3, 4 por 0, menos 2 por 6 y los sumamos y los ponemos acá. Y por último, el elemento 2,2. ¿Qué hacemos? Tomamos los elementos de la segunda fila de A y los multiplicamos por los elementos de la segunda columna de B más C y los sumamos y quedan ubicados en el lugar 2,2 de la matriz producto. Bueno, y al hacer las cuentas obtenemos esta matriz. Así que esa sería la manera de hacer un producto de dos matrices. Antes de realizar el producto, tenemos que fijarnos si se cumple la condición de que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda matriz que estamos multiplicando. Bien, vamos ahora al ejercicio 5. En este caso, tenemos dos matrices, A y B, dos matrices cuadradas de orden 3, y vamos a querer obtener X e Y, ¿sí? Acá tenemos Y, acá tenemos X, acá hay X, sabiendo que se cumple la condición, sabiendo que se cumple lo siguiente. A por B traspuesta menos 3 por B traspuesta es una matriz con elementos D y J, donde el elemento D32 tiene que valer 13 y el elemento D31 tiene que valer 25. Es decir, vamos a tener una matriz de esta forma, de 3 filas por 3 columnas, donde no conocemos los demás elementos, pero sí conocemos el elemento que ocupa la fila 3, columna 1 y la fila 2, la fila 3, fila 3, columna 2, fila 3, columna 1. Esos son los dos elementos que conocemos, ¿sí? Bien, una vez que tenemos los valores de X e Y hallados, tendríamos que ver si B es una matriz simétrica o no. Ya vamos a ver qué significa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la matriz traspuesta de B, ¿sí?, que le llamamos B a la T, sería, ¿sí? Con esto notamos B traspuesta. Esta matriz, ¿cómo la vamos a obtener? Intercambiando las filas y las columnas de B. Es decir, si miramos la matriz B, ¿cómo va a ser su matriz traspuesta? La primer fila de la matriz B, es esta, va a pasar a ser la primer columna de la matriz B traspuesta. La segunda fila de la matriz B va a pasar a ser la segunda columna de la matriz B traspuesta y la tercera fila de la matriz B va a pasar a ser la tercera columna de la matriz B traspuesta, ¿sí? Así queda la B traspuesta.
Si B traspuesta entonces es esta matriz, vamos a ir armando de a poco lo que nos están pidiendo. Vamos a multiplicar por menos 3 a la matriz B traspuesta, ¿sí? Entonces el escalar menos 3 ingresa a la matriz de esta forma. Tenemos menos 3 por Y, después tenemos menos 3 por X, después tenemos menos 1 por menos 3 da 3, menos 3 por menos, 3 por menos 3 da menos 9, acá tenemos un 0, acá nos va a quedar un 3, después tenemos menos 3 por menos 1, 3, menos 1 por menos 3, 3, y por último 1 por menos 3, menos 3. O sea que ya tenemos preparada una parte. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el producto, ¿sí?, de la matriz A, que era esta, la volvemos a copiar acá, con la matriz B traspuesta. Otra vez, acá tenemos este producto, son dos matrices cuadradas de orden 3, así que no va a haber problema. Están bien los órdenes de las matrices para poder realizar el producto. Y lo hacemos como practicamos recién producto. Por ejemplo, el elemento que va a ocupar el lugar 1, 1 del producto, ¿quién es? Tomamos los elementos de la primer fila de A y los vamos a multiplicar por los elementos de la primer columna de B y los sumamos. Entonces es 3 por I más I por 3 más menos 1 por menos 1, que es 1. Nos termina quedando 6I más 1. Después, para obtener el elemento que ocupa el lugar 1, 2, o sea, fila 1, columna 2, que es este, ¿cómo hacemos para llegar a este elemento? Multiplicamos los elementos de la primera fila de A por los elementos de la segunda columna de B traspuesta, ¿sí? Entonces nos queda 3 por X más Y por 0 más menos 1 por menos 1, que es 1. Por lo tanto nos quedó 3X más 1, ¿sí? Y así seguimos. Para obtener el elemento menos Y menos 4, lo que tuve que hacer es multiplicar a los elementos de la primera fila de A por los elementos de la tercera columna de B traspuesta y sumarlos. Llegamos a menos Y menos 4. Y así vamos armando entonces la matriz producto, ¿sí? Después ustedes pueden chequear que la matriz producto nos queda esta matriz. Bien, una vez que tenemos la matriz A por B traspuesta y también tenemos la matriz menos 3 por B traspuesta, sumamos estas dos matrices, ¿sí?, elemento a elemento, son otra vez dos matrices cuadradas de orden 3, así que lo que tenemos que hacer es 6x más 1 más menos 3y, nos queda este primer elemento. Después hacemos 3x más 1 y le sumamos menos 3x, y así elemento a elemento vamos sumando estas dos matrices, ¿sí? Nos queda una matriz como la que vemos acá, donde de esta matriz en realidad a nosotros nos interesa el elemento que ocupa el lugar fila 3, columna 1, y el elemento que está en la fila 3, columna 2, ¿sí? Porque esos son los valores que nos da la condición. Es decir, el elemento de 3,2 tiene que ser 13 y el elemento de 3,1 tiene que ser 25. O sea que igualamos entonces este valor a 13 y este a 25 y despejamos. Entonces, de la primera obtenemos que x cuadrado tiene que ser igual a 9, o sea que x puede tomar dos valores, 3 y menos 3. Y bueno, una vez que tenemos esos dos valores, vamos a la segunda condición, y en este caso, si x vale 3, vamos a tener, reemplazando en la segunda condición, que y tiene que valer 6, ahí ya tenemos una posibilidad, y después si x vale menos 3, reemplazando en la 2, nos queda que y tiene que valer menos 6. Entonces nos quedaba una parte del ejercicio que es ver para cada uno de los dos casos que obtuvimos si B es una matriz simétrica o no. Bueno, ¿cuándo B va a ser una matriz simétrica? Si el elemento B y J
es igual al elemento BJI para todo I distinto de J. Con esto estamos queriendo decir que B va a ser simétrica si coincide con su matriz traspuesta. Veamos, si vamos a la matriz B y reemplazamos, ¿sí?, a X por 3 y a Y por 6, tenemos que B es esta matriz. Si nos fijamos, tenemos que el elemento 1, 2 es igual al elemento 2, 1, ¿sí? Los dos dan 3. Después el elemento 1, 3 es igual al elemento que está en el lugar 3, 1. El elemento que está en el lugar 2, 3 es igual al elemento que está en el lugar 3, 2. Así que en este caso B es simétrica, es decir, coincide con su matriz traspuesta. En el segundo caso, cuando x es menos 3 e y menos 3, no se da lo mismo, o sea, no es B simétrica, ya que cuando miramos el elemento que ocupa el lugar 1, 2, no coincide con el elemento que ocupa el lugar 2, 1, ¿sí? Acá B1, 2 me da 3 y B2, 1 me da menos 3. Así que en este caso B no es igual a B traspuesta, por lo tanto B no es una matriz simétrica. Bueno, hasta acá los primeros ejercicios, ¿sí? Continuamos la próxima. Hasta luego.